Bueno, muy bien. Entonces continúo. Hoy 23 de abril 2026. Entonces enfoquémonos sobre el desarrollo jurisprudencial sobre la prueba pericial. El caso de Colmenares. Ahí tienen las sentencias que pueden consultar. Les decía entonces que la sala ha diferenciado la premisa fáctica y la premisa técnico-científica del dictamen, para resaltar que en el primer ámbito el perito se comporta como un testigo sin perjuicio de que sus conocimientos técnicos le permitan percibir y comprender mejor una determinada realidad factual. Sentencia ICP 2709 del 2018. Así, por ejemplo, ha resaltado la situación de los médicos legistas, quienes suelen ser testigos de la cantidad, ubicación, trayectoria de las heridas, entre otros aspectos relevantes para emitir su opinión experta sobre la causa de la muerte. Sigue diciendo aquí en la página 85. Igualmente ha resaltado los eventos en que los peritos no son testigos de los aspectos fácticos sobre los cuales se emite la pericia. Tal es el caso del físico, que emite un concepto sobre el sitio de impacto de los vehículos involucrados en una colisión, a partir de su ubicación final en la calzada, la extensión y trayectoria de la huella de frenada, los daños sufridos, entre otros aspectos que debieron ser demostrados a través de otros testigos y documentos. A propósito de esto, es que anoche hice un cursito online con un doctor España. Él tiene ahí en las redes sociales eso, el doctor España. Y bueno, pagué yo esa vaina por Nequi 50.000 pesos, pensé que me habían tumbado, pero no. Resulta de que sí, es cierto, me mandaron el link, entré de 7 a 10 de la noche, 3 personas muy buenos sobre un tema de qué interrogar a los agentes de policía o a los agentes de tránsito en esas colisiones. Y también el que estaba esperando era un conferencista que habló sobre cómo poder interrogar para la cuestión de ese examen de alcoholemia, porque es que tengo un casito allí que me está dando vuelta la cabeza y tengo pendiente ya una audiencia con un inspector y me toca interrogar a esos, son 2 agentes de tránsito, uno el que hace la orden de comparendo y el otro que es el alcocensor, o sea, el que toma la prueba de alcoholemia. Y a ese es que hay que preguntarles unos temas puntuales, y aquí lo digo muy brevemente, sobre las plenas garantías, si se dieron, la sentencia C-633 del 2014 de la Corte Constitucional, las plenas garantías, el tema de los protocolos, el tema de los documentos, de las tirillas y no sé qué, bueno, todo, el manual de una resolución allí de tránsito, que sobre el manual, sobre todo eso, los aparatos que utilizan, bueno, todo eso hay que saberlo interrogar a ese perito, a ese agente de tránsito, no es perito. Bueno, sí puede decirse que es un perito, pero para tumbar el tema, una estrategia de defensa como para tumbar entonces la credibilidad, ¿no? Y el protocolo y el debido proceso. Entonces, estaba hablando allí otro colega, un abogado que él creo que fue juez penal del circuito, y habló justamente sobre los 5 pasos en los interrogatorios a los peritos, que es lo que vamos a ver, les voy a explicar ahorita con base en esto de la Corte Suprema de Justicia, sobre cómo cómo se debe interrogar al perito. Y también entre la Corte aquí les decía que los defensores deben contrainterrogar y también presentar una posibilidad de prueba de refutación. Ahí está la sentencia AP 2215 del 2019. Y sigamos aquí, entonces les voy explicando con mi experiencia. Hermano, esto es muy interesante
porque la verdad es que en un proceso penal, como dice la Corte aquí, si la defensa tiene una hipótesis alternativa plausible, hágala valer, porque de pronto la Fiscalía no desvirtúa la presunción de inocencia o no llega al convencimiento más allá de toda duda razonable, pero si puede presentar una duda razonable la defensa, una hipótesis alternativa, que es el caso de Colmenares, y ahora vemos por qué, pues bienvenido sea. Como les dije en la anterior conferencia, video que les dije, yo tuve un caso donde a un señor lo llevaron a juicio y logré que lo absolvieran plenamente, porque no nada tenía, era inocente, y lo llevaron a juicio al señor. Un vendedor de frutas y verduras de la galería, que un día cualquiera lo pusieron preso y apareció siendo el jefe de una banda de apartamenteros. Cuando el señor tenía doble hernia, hasta el médico lo llevé allá a juicio, y el día de los hechos, a la hora exactamente, demostré que él no estaba en ese presunto cocorico donde es que una cajera o una mesera dice que él se echó al hombro una caja fuerte. Ese caso está en Telepacífico, cuando hacían una programación que se llamaba La Ley de los Héroes a la Justicia, capítulo 8, buscalo por ahí por el YouTube, buscalo, que ese documental, esa entrevista que me hicieron toda chéverísima, muy buena de ese caso, lo llevé ahí a la pantalla chica, me hice famoso. Bueno, entonces, mira, lo anterior se aviene a lo dispuesto en el artículo 405 de la ley 906, en el sentido de que el perito, espérate que dejé mi código por acá, hombre, qué madre. A ver, el 405 dice que el perito le serán aplicables en lo que corresponda a las reglas del testimonio. 405. La prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados. Al perito le serán aplicables en lo que corresponda a las reglas del testimonio. Igualmente a la regulación del interrogatorio y contrainterrogatorio del experto, artículo 417. Y siguientes. Cuando el perito es presentado como testigo de los hechos, debe tenerse en cuenta lo expuesto por la sala sobre la importancia de la impugnación de credibilidad como ejercicio dialéctico que le permite al juez tener una mejor aproximación a la verdad. Es que en este caso de Colmenares, no se sabe por qué razón, Jaime Granado no contrainterrogó el testigo al perito, al que hizo la exhumación del cadáver de Colmenares, al doctor Máximo Duque. No se sabe por qué no lo contrainterrogó, no se sabe por qué razón no presentó por la refutación, sino que él presentó sus propios peritos. Y la verdad dice la Corte que en esa postura lo que se hace es cercenar una perspectiva más amplia para la judicatura, para el juez, y eso fue lo que pasó realmente en este caso. ¿Fue accidental la muerte o fue un homicidio? Ahí fue toda la discusión y la pelotera que se armó jurídicamente. Muy bien, entonces miren esto, vean. Cuando el perito es presentado como testigo de los hechos, debe tenerse en cuenta lo expuesto por la sala sobre la importancia de la impugnación de credibilidad como ejercicio dialéctico que le permite al juez tener una mayor aproximación a la verdad. Al respecto de la decisión SP 2147 del 2025, radicado 60684, se hizo un amplio recorrido por la jurisprudencia de la sala sobre el sistema de impugnación de la credibilidad de los testigos como uno de los principales desarrollos del derecho a la confrontación.
previsto como garantía judicial mínima en los artículos 8 y 14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en la página 85 dice: en esa oportunidad se hizo énfasis en que las prerrogativas para ese ejercicio, entre ellas la posibilidad de formular preguntas sugestivas al testigo, de utilizar sus declaraciones anteriores para impugnarlo y de presentar pruebas de refutación, AP 2215 del 2019, también juegan un importante papel epistémico en el proceso, en cuanto su ejercicio le puede brindar al juez mejores elementos de juicio para decidir sobre la credibilidad del testigo. En esa línea se concluyó que, si bien es cierto que la parte contra la que se presenta una prueba testimonial no está obligada a contrainterrogar y en general a impugnar la credibilidad, ese aspecto debe ser tenido en cuenta al momento de valorar su testimonio. Además, la sala se ha referido a la utilización de la prueba de refutación, radicado 55.337 del 2019. Entre otros aspectos, ha resaltado lo siguiente. Primero, es fundamental que el tema de impugnación sea tratado durante el contrainterrogatorio para que la parte que presenta al testigo tenga la oportunidad de pedir aclaraciones en el redirecto y para que el testigo pueda defenderse del cuestionamiento, lo que se agudiza cuando se trate de la víctima. En el caso de Máximo Duque, pues hombre, si ese testigo era de la fiscalía, era un médico que hizo la exhumación, debieron haberlo contrainterrogado. Y el fiscal defender esa postura en el redirecto y la defensa en el recontrainterrogatorio, pues para que los jueces hubieran tenido una mejor perspectiva. 2. Si el testigo acepta el aspecto por el que es cuestionado, se hace innecesaria la prueba de refutación, lo que contribuye a la celeridad del trámite. Es que en el juicio oral es que surge lo de la prueba de refutación. Eso no viene ni siquiera en la audiencia preparatoria. Nunca usted en la audiencia preparatoria va a decir: es que yo voy a llevar tal testigo para refutar. No. Allá usted va a llevar para impugnar credibilidad, pero resulta de que en el interrogatorio, por ejemplo, si Máximo Duque estaba declarando y al contrainterrogarlo surge algo que pone en duda, pues se activa la posibilidad para que se utilice esa prueba de refutación. Si tenía ese señor Botella, es que me acuerdo yo, un perito de apellido Botella, que fue a aclarar a juicio oral por la defensa, pues podía tenerlo presente ahí para refutar. Y esa era la dinámica que existe en cuanto a ese aspecto de la prueba de refutación. Visto de otra manera, la presentación de la prueba de refutación para impugnar la credibilidad de un testigo sin haber ventilado el respectivo aspecto durante el contrainterrogatorio priva al juez de tener mejores elementos de juicio para decidir sobre la verosimilitud, sin perjuicio de que pueda afectar la prontitud de la justicia. Esa es la Corte. El presente caso resulta bastante ilustrativo. A instancias de la Fiscalía, el perito Máximo Duque se refirió a lo que pudo observar en el cadáver de Luis Andrés durante el proceso de exhumación que estuvo a su cargo. Entre otros aspectos, se refirió al número, características y ubicación de las fracturas, a los hallazgos indicativos de que se presentaron hemorragias, entre otros. Aunque el testigo estuvo disponible, la defensa decidió no contrainterrogarlo. En lugar de ello, posteriormente intentó valerse de otros peritos para cuestionar la versión del perito Duque sobre los hallazgos que dijo haber realizado. Como se verá más adelante, ello privó a los juzgadores de tener una mejor aproximación a esos aspectos fácticos y las opiniones que se ventilaron a partir de los mismos.
entre otras cosas porque es que la perito Leslie Rodríguez fue la que hizo la necropsia y Máximo Duque hizo la exhumación del cadáver por parte y cuenta de la fiscalía. Los otros peritos que llevó la defensa, entre ellos un señor Botella, de apellido Botella, en tanto Máximo Duque pues arguyó que por descarte era la conclusión de que la muerte había sido por homicidio. El otro señor de la defensa pues que pudo haber sido accidental. Y ahí entonces empezó el toma y deme jurídico frente a las causas o razones de la muerte. Pero ya el tribunal, la Corte Suprema de Justicia, como les dije antes, en la otra exposición anterior, dice por acá en la página 90, siguientes, que la causa fue por asfixia. La causa de la muerte de Andrés Colmenares fue por asfixia, por inmersión, porque presentaba vestigios como hongo en la región nasal y líquido en el estómago. Se ahogó. Queda entonces, viene la confrontación en relación con que si fue por golpes o si fue que cayó al vacío y se golpeó. Y ahí entonces entran en juego una serie de situaciones que la Corte analiza aquí. Entonces miren, en contraste con lo anterior, o sea, lo que dijo Máximo Duque, la defensa presentó al perito Carlos Alberto Herrera Cáceres para demostrar que en la madrugada del 31 de octubre de 2010, la corriente del Caño del Virrey estaba en capacidad de arrastrar un cuerpo como el de Luis Andrés Colmenares. En este caso, la Fiscalía, asesorada por varios expertos, impugnó rigurosamente al perito sobre la premisa fáctica de su opinión, lo que permitió entender, por ejemplo, que no hizo un estudio sobre la rigurosidad del caño, aspecto relevante para establecer el objeto de la pericia. Igualmente, que no tuvo acceso a los datos sobre la cantidad de lluvia que cayó en ese sitio, en particular en las horas previas, y por tanto tuvo que valerse de los datos atinentes a lugares aledaños. De otro lado, la sala hace énfasis en la importancia de que los expertos expliquen suficientemente la base técnica del dictamen, así como el proceso de análisis de los hechos del caso a la luz de esos desarrollos teóricos. Lo anterior porque la regulación de la prueba pericial en la ley 906 está orientada a evitar que los jueces den por cierta la conclusión de un experto basados únicamente en su autoridad. Así, por ejemplo, el artículo 417 de esa codificación que regula el interrogatorio al perito claramente distingue los siguientes aspectos. Primero, la formación, experiencia y demás datos que permiten acreditar a una persona como perito. 2. El fundamento científico de la opinión. 3. La necesidad de aclarar si en sus exámenes o verificaciones, aquí hay un punto muy crucial en la práctica probatoria, si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza, entre otros. Me detengo aquí me voy a detener. Mire, es que sientan al perito. Entonces, dan lugar a los cinco pasos. El primero, la acreditación. Segundo, sentar las bases. Después, entonces, sobre el tema a desarrollar o a declarar. Y así. Es que entra porque el perito es un testigo. Se le va a dar el tratamiento de testigo, artículo 405. Pero como lo primero que se hace es acreditar a ese perito, no. Eso, hermano, está más preparado ese señor
que un kumis, como dicen por ahí, que un yogur, más preparado. Cursos, especializaciones, maestrías. ¿Cuántas ha hecho usted? ¿Cuántos exámenes sobre los delitos sexuales? Como 500. Y así se les ve uno declarando en juicio oral. Está más preparado el tipo. Preparado. Entonces, eso impacta en la mente del juez. Oh, pues este man es el berraco. Pero como el juez es el juez de peritos, él es el juez de peritos. Bueno, entonces, ayer, por ejemplo, en ese curso online de tránsitos, pues decía el juez, el abogado que había sido juez del circuito, y hablaba de los 5 pasos del perito, porque estamos hablando de accidentes de tránsito, entonces ciertamente entran allá a sentar al perito, y cuando en esos accidentes de tránsito en juicio oral, dice él, llevan un perito, un forense, un balista físico, como lo dijo aquí ahora la corte al inicio, sobre la huella de frenada y no sé qué vaina, y todas esas cosas pues que se ventilan en delitos imprudentes, con resultados dañosos, homicidios culposos, lesiones culposas. Y entonces decía el juez, el conferencista que había sido juez, pues que él le llamaba, a qué le prestaba más atención, pasó a una persona que tuviera suficiente capacitación, cursos, especialización en la materia, que tomó entrevistas, que revisó el expediente, que miró los documentos, y esa persona está una condición para darle credibilidad. Entonces, eso es lo que es fundamental. Sobre la calidad de la ciencia empleada, en el artículo 422 se establecen los requisitos de admisibilidad de publicaciones científicas, de prueba Nobel, lo que denota la preocupación por obtener dictámenes periciales verdaderamente fundamentados. Por su importancia para la solución del caso, la sala debe resaltar lo concerniente a la aclaración acerca de si los exámenes o verificaciones se utilizaron técnicas de orientación, probabilidad o de certeza. Yo cuando era juez de instrucción para militar lo hacía. Se sentaba ya el balístico, el perito forense, experto en balística. Mandaba yo a hacer entonces el estudio, por ejemplo, recuperaba el proyectil del cuerpo de los CISO, y entonces había un arma dubitada allí, entonces se enviaba esa arma también para que le hicieran el estudio de cotejo. Entonces, si el proyectil recuperado tenía todavía rayado, puede determinarse entonces que salió del arma dubitada y confirmar efectivamente que esa arma fue la que disparó ese proyectil. Hay armas que son de giro de estrógiro, sin estrógiro. A fin de cuentas tiene al salir expulsado el proyectil por el canal del tambor, el arma, con la acción de los gases, produce entonces la fuerza y produce en la salida el espiral que tiene dentro del cañón, produce el rayado en ese proyectil, y eso hacen un estudio comparativo en balística forense y dice, bueno, sí, efectivamente esa arma fue la que disparó ese proyectil. Y entonces los proyectiles también tenían, se les veía sangre, y entonces se le preguntaba, porque ellos mandan el resultado de balística, dice, ¿qué técnica utilizó? Dice, es un examen que con esa técnica de orientación, o la técnica de probabilidad, o la técnica de certeza. Entonces cuando ya iban a declarar al despacho, entonces le decían, bueno, ¿usted cuál de esas utilizó? ¿Cuál técnica utilizó? Porque es que, claro, ellos, según según para la sangre que se encuentra
en un proyectil, si se hace un examen de orientación, ya no va a poder hacerse con el de probabilidad, porque entonces yo no podría decirle, vea, es que hágame el favor entonces que ese residuo de sangre encontrado corresponde a si esa sangre es humana. Y todavía para establecer si, cotejar si es de la persona de la víctima. Entonces no se puede porque pues obviamente ya utilizó y ya no se puede hacer un segundo examen para demostrar entonces eso. Sin embargo, entonces le dice, no, es que yo utilicé la técnica de probabilidad, entonces ya eso le daba, es un acercamiento más para que el juez pueda tomar una decisión de si le cree o no le cree. Que lo que la defensa tiene que hacer entonces es buscarse otro perito y poner en duda, impugnar la credibilidad o también con la prueba de refutación también para decir, no, venga, es que ese examen que usted hizo no se ajustó a los protocolos. ¿Usted qué técnica empleó? Y el 4.17 le está diciendo todo esto sobre, hay 8 puntos. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento técnico sobre la ciencia, sobre el uso de instrumentos, sobre principios científicos, métodos empleados en las investigaciones, sobre si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación o de probabilidad o certeza, que es el numeral sexto, al que no estamos haciendo referencia. Eso hay que tenerlo claro, y si usted es defensor, pues hermano, tiene que tener un cursito de investigación criminal para poder entonces saber qué preguntas es de las que se va a hacer, o si no, tiene que buscarse otro perito y decirle, venga, entonces oriénteme de aquí a ver sobre qué preguntas es que le tengo que hacer a ese perito que llegó a la fiscalía. Ese aspecto es determinante, dice la Corte aquí en la página 89, porque es posible que una opinión sea rendida por el perito con la mayor formación posible y que la misma esté fundamentada en los conceptos técnicos aceptados por la comunidad científica, pero sin embargo, bueno, aquí una redundancia de la Corte, un lapsus, a ver, ¿qué se llama? Lapsus calami, error, pero sin embargo, puede repetir, o es pero o es sin embargo, como decir, muchas veces uno escucha decir más sin embargo, pero el dato relevante de la opinión no puede expresarse con un alto grado de probabilidad, certeza racional. Ahí entonces va pataleando la cosa. Así, por ejemplo, es común que un genetista pueda explicar a la luz de los respectivos avances científicos que existe una probabilidad del 99.9% que las muestras analizadas proceden de una misma persona. Igualmente que un experto arriba a conclusiones altamente probables de que 2 proyectiles fueron disparados con la misma arma o que 2 huellas dactilares corresponden a una misma persona. Conocimientos en dactiloscópica, no hay 2 huellas iguales en el mundo. Entonces hay que saber todo eso, mis queridos jóvenes estudiantes, hay que estudiar criminología. Criminología, vimos todo eso. De allí entonces que había que toda la vaina, el profesor de dactiloscopia nos explicaba todas esas cosas, las huellas dejadas, las huellas dactilares. En esos casos, bien que se trate de un hecho jurídicamente relevante o un hecho indicador, el juez, bajo los parámetros del artículo 420, y en general bajo los postulados de la sana crítica, podrá dar por sentado ese aspecto en particular. 420. Para apreciar la prueba pericial, en el juicio oral y público se tendrá en cuenta la idoneidad técnico-científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito.
los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas. Claro, es que algunos dicen, no, es que ese perito está más preparado que un yogur. Claro, hijo de pucha. De entrada ya le vamos a dar credibilidad. No, señor, un momentico. Espérese un momento porque la cosa no es así. Porque si se trata de un hecho jurídicamente relevante o un hecho indicador, el juez es el juez de peritos. Dice en la página 90, mire, sin embargo, ese nivel de tan alto de probabilidad no es predicable en todas las opiniones que se emiten en el ámbito judicial. Radicado SP 2671 del 2022. Espera, ¿dónde está ese? SP 2671 del 2022, radicación 53824, 53824, nivel de alta probabilidad. Y entonces dice, ese nivel tan alto de probabilidad no es predicable en todas las opiniones que se emiten en ese ámbito, en el ámbito judicial. Por ejemplo, las evaluaciones realizadas con las técnicas del CBCA y SVA, a las que se ha referido la sala en diversas oportunidades. Corte Suprema de Justicia SP 1557 del 2018, radicado 47423. Lo anterior no significa que, a priori, deban desestimarse las opiniones expertas que no sean concluyentes. Estas pueden ser útiles en escenarios como los siguientes. Primero, cuando su análisis en conjunto con otras pruebas permita establecer más allá de duda razonable el aspecto fáctico relevante propuesto por la Fiscalía. 2. Si resultan útiles para establecer la plausibilidad de una hipótesis alternativa al punto que pueda constituir duda razonable. Tomen nota. SP 1467 2019, radicado 37175, entre otros, estos otros dos más también, porque plausible o hipótesis alterna. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso de Colmenares? El tribunal dijo no, saquemos de un lado ese Máximo Duque, perito, y miremos, dámosle valor a lo que la defensa presentó. Por esa razón, entonces, se tiene en cuenta de que si resultan útiles para establecer la plausibilidad de una hipótesis alternativa al punto que pueda constituir duda razonable. Sin embargo, la defensa en este caso pues pudo haber contrainterrogado a Máximo Duque y pudo haber utilizado sus testigos peritos como prueba de refutación. A propósito de lo anterior, debe tenerse en cuenta la distribución de las cargas probatorias al interior del proceso penal, en virtud de la presunción de inocencia que ampara el procesado. En efecto, la Fiscalía tiene el deber de demostrar más allá. Voy a subrayar esto, por favor. En efecto, la Fiscalía tiene el deber de demostrar más allá de toda de duda razonable la hipótesis contenida en la acusación. Por su parte, a la defensa le puede resultar suficiente mantener el estado de incertidumbre, como es el caso de la acreditación de hipótesis alternativas verdaderamente plausibles que puedan generar duda razonable, como reiteradamente lo ha explicado la sala. Y ahí entonces viene, ahí vuelve y cita la 1467 del 2019, 37175, SP 136-2023, radicado 600021, SP 349 del 23, radicado 56154. ¡Ojo! Porque es que en este caso, claro, la hipótesis que ya se construyó con la defensa
a pesar de que no contrainterrogó, ni impugnó credibilidad, ni efectuó la prueba de refutación de Máximo Duque, que era el testigo de la fiscalía, logró por lo menos entonces, sí, mantener el estado de incertidumbre. Pudo haber sido entonces accidental, que no fue, que como dicen ahí, pues sí, la corte dice, se asfixió, pero bueno, se asfixió porque, por la inmersión, pero debido a que a la caída o a los golpes que le propinaron presuntamente terceras personas, no se pudo establecer. No se pudo establecer. Lo que es importante para nosotros los defensores es hipótesis alternativas verdaderamente plausibles que puedan generar duda razonable. ¿Cómo hago yo para? Yo quisiera tener un marcador rojo para hacer esto aquí, resaltarlo, páginas 90 y la 91 iniciando, cerrando este capítulo, desarrollo jurisprudencial sobre la prueba pericial, para dar paso a la postura de la sala sobre la transgresión de las formalidades que deben cumplirse en los actos de investigación. Voy a terminar aquí porque ya está la hora del lunch, pero voy a hacer esto. Antes de seguir con el punto 5.2, que es la postura de la sala sobre la transgresión de las formalidades, pero si necesito, entonces, bueno, no, me he hecho 10 minutos escribiendo esto. No, es para cerrar. En efecto, la Fiscalía tiene el deber de demostrar más allá de duda razonable la hipótesis contenida en la acusación. Por su parte, a la defensa le puede resultar suficiente mantener el estado de incertidumbre, como es el caso de la acreditación de hipótesis alternativas verdaderamente plausibles, que puedan generar duda razonable. Es decir, a la defensa no se le obliga pues a presentar una hipótesis alternativa, pero si la tiene, pues hágale. Entonces, duda razonable, absolución. Pero si yo llevo una hipótesis demostrándola de que realmente el señor es inocente al 100%, bienvenido. Entre otras cosas, porque la demanda de reparación directa por un encarcelamiento de una persona en esas condiciones que duró preso poco de tiempo, como en el caso de las verduras de Fluber, de Guido Valderrama Medinillo, les recuerdo, caso número 8 de YouTube, la ley de los héroes, se hará justicia en Telepacífico. Demostré plenamente que el señor no tenía nada que decir. Hay un abogado reclamando reparación directa a favor de él por privación de la libertad. Y eso lo ha dicho, creo que los abogados que trabajan en esta área administrativa saben muy bien. Hoy en día la Corte, en lo civil, dice, no, es que a cualquiera le pueden echar una autodetención, una detención preventiva nadie se le niega. Es absurdo esos términos. Hombre, no, eso es injusto. Privar a una persona de la libertad no es saber, es mejor absolver a un condenado que condenar a un inocente, doloroso. Una persona no debe ir a una cárcel. Por eso hoy en día los fiscales pues se abstienen de, no venga, no pido la privación de la libertad, sigamos con ese proceso, y más bien que allá en el juicio oral, si se vence, pues se le ordena la captura y bueno, listo. Pero no privarlo antes, porque es que para eso, pues sí hay una inferencia razonable que es el estándar de prueba, para dictar medidas de aseguramiento, para hacer los cargos, la imputación de los cargos, la formulación de imputación, pues la inferencia razonable y la medida de aseguramiento, pues. Pero volvemos acá, entonces, como lo dijo la Corte, entonces ya una hipótesis alternativa plausible, hipótesis, me gusta eso, me gusta esa, una
Por su parte, a la defensa le puede resultar suficiente mantener el estado de incertidumbre, como es el caso de la acreditación de hipótesis alternativas verdaderamente plausibles que puedan generar una duda razonable. Para terminar, es que el artículo 7, séptimo principio rector de la 906 dice: toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. Oiga, eso es cierto. O sea, que no está obligado a presentar una hipótesis plausible. Pero si existe o la hay, pues mejor, para sembrar la duda razonable. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. Claro, no está obligado a presentar la defensa, pero si tiene una hipótesis plausible alternativamente que genere duda razonable, ¿qué fue lo que pasó aquí en el caso Colmenares? Pues en ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. La fiscalía la que tiene que desvirtuar la presunción de inocencia. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda. Hoy es jueves, me estoy alistando, bueno, no trae el sombrero volteado porque ya me espera Valledupar, Festival número 59, genial. Quisiera estar por allá en El Paso hoy y mañana. Están, aquí les tiro un dato ya para cerrar, 23-24 están celebrando el festival de Mi Pedazo de Acordeón, allá en El Paso, César, de donde era oriundo Alejo Durán. Vive su hermano Nafer, que el año pasado le hicieron ese homenaje a él, tiene como 95 años. Ahí también en la tierra es nacido Farid Ortiz, el rey de los pueblos, para ustedes que porque estoy hablando de vallenato, porque a mí me encanta el vallenato. A mi esposa no, que es caleña, es salsera, pues. Bueno, yo soy caleño también, pero no crea, para mí también me gusta el folclore la tierra caribeña, que la quiero mucho. Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo. Y entonces sí, ya en homenaje a Poncho Zuleta, hombre, hoy. Pero como también en Valledupar está hoy el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, allá con Francisco Hernández, me imagino toda su delegación. Pues chévere, y una vez quédense ahí para que tomen su amarillo la otra semana, ya esto arranca la otra, ya, esté bien, no. Estamos en fiesta, ya en modo parranda vallenata, en homenaje al binomio de oro, ¿no? En esta oportunidad, Omar Argelia fue el año pasado y así pues, sí, que siempre tienen un homenaje bueno y se mantiene los que nos gustan. Yo estaré allá. Y de paso ir a la Tramacú a conocerla. Voy a hacer un documental también, a hablarles de la Tramacú y pues los infortunados que están hospedados allá. Dios mío bendito, Dios nos libre. La debe pagar y punto. Así es de sencillo. Lo más preciado que uno tiene el ser humano es la libertad. La libertad. La vida sí, pero es que la libertad, hermano, dígame, la libertad es una cosa muy berraca. Ahora que estuvimos con pandemia, ¿cuántos no se suicidaron por esos encierros? Uy, no. La libertad es una cosa muy preciada. Y almorzar, chao, pues estos 45 minuticos. Bueno, entonces dejemos pues para la otra sesión ahora, más ratico. Sigo. Errores en los protocolos. Testimonio, ¿qué? Quedé por aquí en
Postura de la sala sobre la transgresión de formalidades que deben cumplirse en los actos de investigación, práctica de pruebas. Valoración conjunta de los dictámenes periciales. Aspectos que generan incertidumbre, que eso es lo que estoy diciendo, que toma de la postura por parte de la Corte, punto 58. Bueno, todavía hay cosas pendientes allí, poco a poco iré soltando la película. Chao. Bon apetito.